¿Qué tal amigos? Un saludo. El día de hoy vamos a dar inicio al primer taller del ciclo 1 del programa Todos Aprender. El taller se titula Guías de aprendizaje autónomo en la educación remota. El taller tiene un objetivo general que es reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y a mediar el uso de los recursos para la educación remota. Tiene tres objetivos específicos. El primero, identificar los elementos que caracterizan la guía de aprendizaje como gestora de las interacciones entre docentes y estudiantes y mediadora de recursos. Segundo objetivo, reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de educación remota. Y tercer objetivo, reconocer los elementos que configuran una guía de aprendizaje. Inicialmente el taller nos propone la definición de dos términos que hemos venido utilizando muy a menudo en los últimos días: plan de aula y guía de aprendizaje. ¿Qué es un plan de aula? Pues todos sabemos que un plan de aula es la planificación de las clases en la que se especifica una secuencia o un número de actividades que están previstas para un periodo temporal limitado o definido, mediante las cuales nosotros pretendemos a diario conseguir los objetivos que se encuentran fijados en nuestros planes anuales de área, en correspondencia con nuestro plan de estudio y con nuestro PI de la institución y por supuesto los lineamientos que emite nuestro Ministerio de Educación Nacional. Además de eso, las guías de aprendizaje son las que en este momento sistematizan las mediaciones o intervenciones que los docentes desean realizar para orientar el desarrollo de las tareas que afrontan los estudiantes. Ahora bien, ¿qué es una guía de aprendizaje? Vamos a profundizar un poco en la definición. Es una herramienta valiosa de motivación y apoyo. Es una pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Por qué? Porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno a través de diversos recursos didácticos. Aquí en esta diapositiva el taller hace énfasis en estas dos principales características que tiene una guía de aprendizaje. Una guía de aprendizaje es una mediadora de los recursos disponibles para el estudiante y el docente en este momento, y además de eso es la gestora de las interacciones entre los docentes y los estudiantes. Seguidamente en el protocolo pues se hace alusión a otras características y no menos importantes de una guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje o toda guía de aprendizaje tiene un papel orientador e integrador. Incentiva el interés por el aprendizaje de manera constante. Los acompaña a través de una conversación didáctica guiada. En una guía de aprendizaje se establecen canales de comunicación y se brindan sugerencias para posibilitar el aprendizaje. La guía de aprendizaje tiene un rol de facilitador de la comprensión del aprendizaje. Se caracterizan por ser organizadas y sistemáticas, por la interacción entre los materiales educativos y los estudiantes, por la organización y estructura de las consignas escritas. Además de eso, una guía de aprendizaje se caracteriza por su actitud conversacional con el estudiante demandante, porque se propicia la flexibilidad para consultar además otras fuentes de información que el estudiante tenga disponibles. Además de eso, se atienden los distintos estilos de aprendizaje. Una guía de aprendizaje se debe caracterizar por establecer unas tareas y las cuales serán valoradas por medio de un mecanismo de evaluación formativa. Y finalmente, una guía de aprendizaje debe provocar una reflexión por parte de los estudiantes sobre el aprendizaje que logran o que alcanzan. En este momento nosotros nos encontramos en la modalidad de educación remota. ¿Qué es la modalidad de educación remota? Es aquella en la que por diferentes razones estudiantes y docentes no comparten el mismo espacio físico o no coinciden en los mismos tiempos. Sin embargo, ambos concuerdan a pesar de las limitaciones espaciotemporales en un proceso formativo en donde las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación sí se encuentran presentes y hacen parte de una misma unidad. Por ende, hay una responsabilidad compartida entre quienes, entre docentes, acudientes o padres de familia y estudiantes. Esta modalidad de educación remota se da en zonas donde hay presencia de servicios virtuales y en donde no hay presencia de servicios virtuales. ¿De qué manera?
En una zona sin servicios virtuales se pueden utilizar materiales educativos tangibles, tales como abacos, palillos, textos en físico como libros, unidades o secuencias didácticas, guías, que son las que venimos utilizando nosotros dentro de la institución, cuadernos, etc. Y en una zona donde sí se cuente con servicios virtuales, pues se pueden utilizar materiales educativos digitales, textos electrónicos, software, video, audio, páginas web y sitios web, redes sociales, etc. Bien, en esta diapositiva se ve claramente pues una estructura que propone el taller para la elaboración de una guía de aprendizaje autónomo, los cuales nosotros ya hemos venido trabajando y hemos venido conociendo. El taller propone 7 pasos para la elaboración de esas guías de aprendizaje que son introducción, datos generales, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí. Seguidamente vamos a mirar puntualmente en qué consiste cada uno de estos puntos y vamos a tener la posibilidad de visualizar además un ejemplo. Los datos generales. Toda guía de aprendizaje debe tener el nombre del estudiante educativo, del establecimiento educativo, perdón, el grado, la fecha de recibido y entrega, el nombre del estudiante, el nombre del docente, área y objetivos de aprendizaje. Aquí, como se pueden dar cuenta, hay un ejemplo. Seguidamente, la introducción, en donde se presentan los recursos que la guía involucrará y se brindan algunas recomendaciones generales. En este espacio se puede aprovechar para dar pues, unas recomendaciones muy a nivel general del material que se va a trabajar, de la temática que se va a desarrollar. En este espacio se puede proponer inclusive el canal de comunicación que se va a utilizar entre docente y estudiante. Seguidamente, ¿en qué voy a aprender? Se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. En este espacio es donde se propone la primera actividad dentro de la guía de aprendizaje, dando unas orientaciones específicas. En este caso, en el ejemplo que estamos, esta docente, que fue la que elaboró la guía, propone la lectura de la siguiente noticia y a partir de la noticia y de lo que ellos identifiquen aquí, ella les propone unas actividades, teniendo en cuenta pues claramente sus conocimientos previos o sus saberes previos. Seguidamente, en el paso de lo que estoy aprendiendo, en este punto es donde se le presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje. Inicialmente, si se pueden dar cuenta, se propone toda una conceptualización o toda una información acerca de lo que es la noticia, como un texto informativo. No solamente la definición, sino además su estructura. Miren que la docente propone también en esta guía los pasos o las respuestas a las preguntas que se tienen que dar para poder elaborar una noticia. Y además de eso, también se pueden proponer dentro de este paso unas actividades. Miren aquí que se propone claramente pues la estructura que tiene una noticia. Seguidamente, en el paso de practico lo que aprendí, se presentan tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades que el estudiante ha logrado en este momento. Miren que ya llevamos unos pasos adicionales en donde han habido unas actividades específicas, unas orientaciones generales y ya aquí el estudiante los va a poner en práctica. Entonces miren en este ejemplo, la docente les propone la lectura de otra noticia distinta a la que les presentó en pasos anteriores y una actividad específica en donde pondrá en práctica que la identificación en esta noticia de la estructura que tiene este texto informativo para poner en práctica todos esos conocimientos y todas esas habilidades que a este punto el estudiante ya ha debido haber alcanzado. Seguidamente encontramos el paso de cómo sé que aprendí. Acá se presentan las tareas que tienen como único propósito evaluar
las comprensiones y desempeños, recoger evidencias de los aprendizajes, identificar los obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía. Acá, como pueden ver, pues se sigue haciendo énfasis en lo que se ha venido trabajando en la guía con una propuesta de unas actividades adicionales que guardan relación, por supuesto, con la temática que la maestra viene trabajando en la propuesta que tiene dentro de su guía. Inicialmente, las respuestas a unas preguntas que darán paso a la formación de una noticia, y seguidamente pues hay en este paso la creación de la redacción más bien de una noticia, teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido el estudiante dentro de los pasos anteriores. Recordemos que este paso servirá para no solamente recoger información o recoger evidencia de los aprendizajes de los estudiantes, sino identificar si en este momento el estudiante presenta alguna dificultad y elaborar un plan de acción para que mejore, o un cambio de actividad o de estrategia. Miren, acá está la complementación aún de este paso. Acá hay unas recomendaciones generales para la elaboración de la noticia que el estudiante tiene que hacer, y además de eso debe de revisar su escrito por medio de la respuesta a estas preguntas, compartiendo la noticia con otra persona o con un adulto. Seguidamente, en la fase de ¿qué aprendí?, se presentan las tareas que tienen como fin hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de los conocimientos y habilidades. Este paso es el espacio para reflexionar el estudiante sobre cuál fue su experiencia en la guía. Aquí se registran generalmente pues las conclusiones, y en donde el estudiante también puede decir o escribir qué fue lo que aprendió y cuál fue su experiencia, cuáles fueron sus dificultades, cuáles fueron las tareas que se les hizo mucho más fácil o se les hizo mucho más sencilla en todo este proceso. El diseño de la guía de aprendizaje, pues acá hay unas recomendaciones generales. Debe tener una guía de aprendizaje siempre un lenguaje cercano. Se debe orientar y facilitar siempre el logro de los aprendizajes. Se deben realimentar estas tareas y se debe de evaluar de manera formativa. No son solamente tareas o talleres o actividades aisladas. Es importante que se tenga en cuenta recepcionar lo que el estudiante hace y realimentarlo, teniendo en cuenta, por supuesto, pues lo que hemos aprendido. Agradezco por la atención, espero que haya sido provechoso y que haya permitido fortalecer el conocimiento que hemos venido trabajando en esta elaboración de guías de aprendizaje autónomo. Un saludo. Muchas gracias.